nada inventado ni copiado del internet, porque para ustedes va a ser fácil agarrar y copiar un concepto. Pero por algo estamos hablando en clase, por algo les estoy dando el concepto, porque es lo que yo voy a pedirles en el examen. Sí, o sea, cuando hablamos de planificar, exactamente es como que ver cómo se va a desarrollar la idea. Cuando nosotros establecemos un proyecto, una idea, una solución a un problema, obviamente hay pasos, tareas que nos van a ayudar a cumplir lo que nosotros nos hemos propuesto en el proyecto. Ustedes, por ejemplo, se han propuesto, no sé, elaborar uh, aceites esenciales a partir del molle. Entonces, obviamente, ustedes van a tener toda una serie de etapas que les va a llevar al producto final. Desde, no sé, primero voy a investigar el mercado. Segundo, voy a encontrar proveedores. Tercero, voy a a establecer mis costos. Cuarto, voy a hacer la selección de la materia prima. Es decir, que ustedes van a seguir una serie de pasos que van a estar planificados, es decir, desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces, planificar un proyecto, como les decía, consta de múltiples etapas, tareas, actividades, las cuales van a intervenir, obviamente, de manera directa o indirectamente, por lo cual les decía, es importante organizar cada una de estas etapas, actividades, tareas que están involucradas. Entonces, si ustedes no organizan cómo van a cumplir sus objetivos, cuáles son los pasos, creen que existe un problema, o sea, creen que van a poder primero decir, ah, ya encuentro, establezco mi mercado y luego me dedico a producir. No, obviamente hay una serie de etapas que antes de producir ustedes tienen que cumplir, ya sea contratar personal, ya sea capacitar al personal que va a llevar a cabo el desarrollo de su producto. Es decir, que es importante que ustedes planifiquen todo lo que van a hacer, todas las tareas, todas las etapas que pueda tener cada uno de las fases que pueda llegar a tener su proyecto. Ahora, les vuelvo a decir por qué es importante planificar. Creo que sabemos, y tanto en la vida real como, bueno, dentro de su vida de estudiantes, en su vida del desarrollo profesional que van a tener, ustedes tienen que planificar todo lo que van a hacer. Ustedes cuando han entrado a la universidad han dicho, bueno, yo voy a estudiar la carrera de ingeniería química y mi meta es salir en los 5 o 6 años, mi meta es ser un buen estudiante. Se han ido planificando todo lo que van a hacer. Si no tengo planificado, por ejemplo, mi día, si no tengo planificado que yo tengo que dar clases, posterior tengo que revisar sus trabajos, el día no me va a dar. Me voy a olvidar de algo, me voy a olvidar que tenía que haber revisado sus trabajos, me voy a olvidar que tenía que haber revisado la lista, porque no he planificado lo que voy a realizar. Entonces, ¿por qué es importante planificar? Porque la correcta planificación les va a ayudar a establecer la prioridad de cada una de las actividades que van a tener y además para poder tener un mejor control de tiempo para que ustedes puedan ejecutar su proyecto con la calidad que ustedes desean y con el éxito que esperan. Si no tengo un control del tiempo que me lleve a desarrollar el trabajo o el proyecto, lo que va a suceder es que no les va a dar. Es decir, si ustedes tienen planificado realizar su producción en una semana, pero porque no han planificado, no han conseguido los proveedores, no han estudiado, no han estudiado el mercado, no van a tener un proyecto con éxito, porque la base es planificar todo lo que se va a realizar. Entonces, utilizar una buena planificación para sus proyectos va a ser la clave para una correcta ejecución de las distintas fases que su proyecto pueda tener. Ahora les pregunto, a alguien que quiera participar, ¿es importante planificar no solo un proyecto, sino planificar lo que ustedes están estudiando, planificar lo que van a hacer en el día? ¿O no creen que sea importante? ¿Creen que las ideas surgen así por así y las realizo? ¿O no? ¿O lo ven importante? Sí, es importante, Inge.
¿Por qué? Porque nosotros también tenemos objetivos que cumplir y para poder lograr los objetivos tenemos que planificar lo que vamos a hacer. Por ejemplo, aprobar un examen, entonces planificar un horario donde tenemos que estudiar o repasar, por ejemplo. Gracias, señorita Dayana, yo la anoto. Gracias. Exacto, entonces nuevamente les digo, es importante. Entonces, la clase de hoy, la semana siguiente, vamos a ver todo este tema de planificación. Es decir, existen diferentes herramientas que nos ayudan a planificar. La primera que vamos a ver va a ser la planificación de la ejecución. Ustedes a un principio del proyecto se han planteado, objetivos. ¿No ve? Se han planteado un objetivo general que es el resultado de toda la idea que tienen, ¿no ve? Y se han planteado objetivos específicos, que a detalle es todo lo que yo voy a hacer para llegar a mi objetivo general, es decir, para alcanzar el resultado que yo quiero. Entonces, aquí viene la primera parte, que es la planificación de ejecución. La planificación del proyecto nos va a indicar cómo llevar a cabo el proyecto, es decir, el proyecto tiene planteado objetivos. El objetivo de la planificación es lograr este conjunto de acciones coherentes para alcanzar las metas, en este caso sus objetivos específicos. Dentro de estos objetivos, obviamente, se tienen que tomar en cuenta las fases, es decir, los objetivos, las etapas, las actividades y las tareas que van a cumplir para alcanzar lo que se han propuesto. Es decir, yo tengo mi objetivo general, perdón, yo me he establecido mis objetivos específicos. Les vuelvo a recalcar que son todos los pasos que yo voy a llegar a cumplir para poder alcanzar. Ustedes han mencionado, no sé si su objetivo general era elaborar un producto a base de harina de almendras. Ustedes dentro de sus objetivos específicos han puesto, no sé, seleccionar los proveedores de materia prima, realizar un estudio de mercado, eh, realizar los procesos de filtración, etcétera, han establecido objetivos. Entonces, la planificación de la ejecución nos va a ayudar a planificar cómo es que vamos a lograr este conjunto de objetivos que nos hemos planteado. Como les he dicho, hay distintas herramientas y las que vamos a ver ahora han sido propuestas, la primera por el ingeniero Jofré. Las otras son adaptaciones de los alumnos de años atrás de ingeniería civil y de proyectos que han establecido maneras de herramientas que nos van a permitir identificar todo lo que yo tengo que hacer para cada objetivo. Pasada esta planificación de ejecución, a partir de esta nosotros vamos a poder elaborar lo que se llama un cronograma. Y ya se utiliza una herramienta conocida que es el cronograma de Gantt. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen su planificación de ejecución totalmente detallada, solamente es agarrar y llevarla al cronograma de Gantt y establecer los tiempos. Porque hemos dicho, nosotros nos establecemos todas las tareas, etapas que tenemos que cumplir y obviamente para que la planificación esté correcta, tiene que tener un cronograma de tiempo. Entonces, la segunda parte de la planificación va a ser elaborar los cronogramas. Ahora, para la planificación de ejecución, vamos a analizar tres tipos de planificadores de ejecución, ¿ya? Y los vamos a denominar de esta manera. El planificador 1, denominado planificador A, método rígido. ¿Ya? Método rígido. El planificador 2, denominado planificador B, método de cuadro. Perdón, unos minutos. No sé qué está pasando. Y el planificador 3, denominado planificador C, método de pescado.
Yo siempre les he dicho que voy a mencionarles a veces preguntas que les puedo decir, es posible pregunta de examen, esta es posible pregunta de examen. Lo que yo hacía en la universidad cuando algún docente nos decía, es posible pregunta de examen o esto pregunto en el examen, es un consejo, yo lo resaltaba. ¿Ya? Esto no quiere decir para que solo estudie esto, ¿no? Sino que el utilizar colores, el utilizar el lenguaje de colores hace que quede grabado en nuestra mente, o sea, que sepamos que es algo también importante. Perdón que me haya salido del tema, pero es un consejo que les doy. Entonces, dentro de la planificación de la ejecución están estos tres planificadores que se los voy a explicar a detalle y mostrándoles ejemplos, ¿no? El método rígido, conocido el planificador A, es el que es uno de los que para mí importa más, junto con el método de cuadro, con el planificador B. O sea que dentro de sus perfiles, a mí me encantaría ver uno de los dos planificadores, en especial el planificador A. Ya les voy a explicar por qué. El planificador C para mí es un planificador sí eh, completo, pero no es el que estoy requiriendo. ¿Ya? Entonces, enfoquémonos más en el planificador A, que lo van a ver que es mucho más detallado, moroso, pero detallado y nos facilita para llevar al cronograma. Y el planificador B, que bueno, no es tan completo, pero sí es más fácil de elaborar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se está escuchando bien? ¿Están pudiendo tomar apuntes? No sé con cuánto. Nadie. Supongo que están bien. Bueno, el primer planificador del que les mencionaba, el planificador A, denominado método rígido. Este ha sido planteado por el ingeniero Joffre, ¿ya? Que en paz descanse. Este planificador A es un modelo de razonamiento lógico y secuencial, es decir, que tiene una secuencia de pasos, es decir, sigue un orden. El método rígido es una herramienta excelente que va a ayudar a estructurar la parte mental y lo que les decía, la secuencia lógica y cronológica también de los pasos. ¿Cuáles son las ventajas de este planificador denominado método rígido? Es que primero es minucioso. ¿Por qué? Ya lo van a ver en el ejemplo medio didáctico que he armado. Es minucioso porque tomas en cuenta cada uno de los elementos que se necesitan hacer para cumplir tu objetivo. Es detallado, ¿por qué? Porque vas a detallar cada una de las etapas, actividades y tareas. O sea, vas a expresar lo que se va a realizar. Y es excelente e ideal para lo teórico. ¿Ya? Aquí viene la desventaja, que para la parte práctica es un poco más, ¿cómo les puedo decir? No es lo que se recomienda, ¿ya? No es lo que se recomienda para la parte práctica, pero para lo teórico es completamente excelente. Por eso lo recomiendo para el momento de la elaboración de sus perfiles, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir a la parte de explicación. ¿Cómo van a elaborar este planificador? ¿Ya? Primero, para este modelo denominado rígido, ustedes van a elegir sus objetivos, es decir, perdón, ya tienen elegidos sus objetivos y van a elegir, tienen un objetivo que les lleva a un segundo objetivo, que les lleva a un tercero, cuarto, quinto, porque siguen, no veo un orden. Es decir, que todos sus objetivos están relacionados para llegar, obviamente, a su objetivo general. Hago esto para encontrar esto, a detalle, ¿no? Para elaborar este tipo de planificador, van a identificar todas las etapas
es decir, todo el trayecto que se requiere para llegar de un objetivo a otro, van a identificar todas las actividades que tienen que hacer para cumplir estas etapas, todas las tareas que están dentro de las actividades y a lo que vamos a denominar todas las órdenes, es decir, todo el orden cronológico, o sea, todo lo que yo voy a hacer, todo el orden, perdón, para poder cumplir mi tarea. Mi tarea me va a ayudar a cumplir mi actividad y mi actividad me va a llevar a cumplir mi etapa. Dentro del método rígido, ¿a qué vamos a denominar fase? La fase va a ser nuestro objetivo. Es decir, les he dicho dentro del perfil que deban tener más o menos 5 objetivos, creo 4 o 5 hemos quedado, entonces van a tener 5 fases. Obviamente sus objetivos están con verbos, ¿no ve? Ar, er, ir, or, ur. Para el método rígido van a quitar los verbos, es decir, no van a usar verbos. Esto va a ser mucho más explícito cuando les muestre un ejemplo. Pero me voy aquí. Les indicaba en esta parte que ustedes tienen sus objetivos. Cada fase se vuelve su objetivo. ¿Ya? Las etapas obviamente van a ser el trayecto que van a recorrer, todo lo que tienen que hacer. Las actividades va a ser ese conjunto de tareas que van a realizar. Las tareas obviamente todo lo que tienen que hacer y el orden en qué manera lo van a ir realizando. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O quieren que veamos en el ejemplo? Chicos, realmente qué grave es hablar con ustedes. Bueno, voy a abrir el Word. El ejemplo que voy a mostrarles a continuación, que lo voy a elaborar con la pizarra virtual, es un ejemplo didáctico, ¿ya? Más o menos para que puedan entender todo a lo que yo me refiero, ¿ya? Y obviamente luego les voy a mostrar un ejemplo de proyectos. Cabe recalcar en esta parte del planificador, ya les he dicho cómo se tiene que elaborar y qué es lo que tiene que tener. Todo esto va a tener su método rígido y este va a ser opcional. ¿A qué me voy? Cada fase tiene diferentes etapas. Anótense esto. Cada etapa tiene diferentes actividades. ¿Ya? Y cada actividad tiene tareas. Es decir, que yo voy a tener una fase, voy a tener N etapas dentro de esa fase, voy a tener N actividades dentro de la etapa y voy a tener N tareas dentro de la actividad. Y por último, ya les voy a explicar que el orden, a qué llamo orden y que es un poco más opcional. Pero a lo que me voy, cada fase tiene diferentes etapas, cada etapa tiene diferentes actividades, cada actividad tiene diferentes tareas y cada tarea tiene un orden, es decir, un orden de ejecución. ¿Ya? Entonces, dentro igual de este modelo, ¿por qué lo he utilizado la sangría? Porque es la manera en la que se presenta. Inclusive pueden identificar con colores. Las fases pueden ser rojas, las etapas pueden ser celestes, las actividades pueden ser amarillas, las tareas pueden ser, no sé, negras, las mantenemos, y el orden puede ser un lila, ya para identificar cada una de estas. Ahora, el ejemplo didáctico que les voy a mostrar es más o menos así. No sé si están pudiendo ver la pantalla Word. Sí, se logró ver, Inge. Gracias. Ya. Yo voy a tener, como les he dicho, para cuestiones didácticas este ejemplo, voy a planificar una carrera, ¿ya? Y mi carrera se va a llamar La Vuelta al Valle Alto.
¿Ya? Este es mi objetivo general. O sea, yo quiero llegar a este. Esta es mi meta. La vuelta al Valle Alto. Ahora, para yo realizar la vuelta al Valle Alto, me he planteado dos objetivos. ¿Ya? Voy a realizar la partida. Voy a partir en Clisa. Y voy a llegar a Arani. Más o menos creo que es así. Entonces, ¿cuál sería mi fase? Mi fase 1. Mi fase 1 va a ser, no puedo utilizar verbo, va a ser la partida en Clisa. Y mi fase 2, que es a lo que voy a llegar, perdón, va a ser el final de la carrera. Lo vamos a llamar así. El final de la carrera será la población de Arani. Listo. Esas son mis fases. Ahora yo voy a programar esta carrera. Yo ya tengo mis fases, que se había dicho. Cada fase, cada objetivo es mi fase, cada fase tiene su actividad, su etapa, perdón, cada etapa tiene su tarea, cada tarea tiene su orden, ¿no? Entonces yo voy a tener N etapas, N actividades, N tareas. Entonces, para comenzar, yo lo voy a ver así. Esta es mi partida. Y esta va a ser mi llegada. Dentro de esto hay varias cosas que yo tengo que hacer. No es solamente que yo si es una carrera, no es solamente que yo voy a partir y voy a llegar. Puede que existan puntos de control, puede que existan mantenimientos, etc. ¿Ya? Un poco más didáctico la imagen. Entonces, mi fase 1 he dicho que era la partida de Clisa. Mi fase 1 es la partida de Clisa. Mi etapa 1 para mí va a ser, voy a pasar, no puedo usar, voy a hacer el paso a Arvieto. Ahora, cuando yo pase a Arvieto, voy a tener que cumplir ciertas actividades. La actividad 1 va a ser que cuando pase a Arvieto, primero elabore mi planilla de llegada. Elaboración de planilla. De planilla de paso, le puedo llamar, porque voy a pasar por Arvieto. Es decir, puedo elaborar, o puedo inclusive decir registro de ingreso. Podría haber sido, ¿no? Entonces lo cambiaremos, lo haremos más. Lo podemos cambiar porque no sea tan largo, porque no me va a enterar. Entonces, mi actividad 1 le voy a decir registro de ingreso, porque voy a pasar a Arvieto. Registro de ingreso. Después de esto, ¿qué tareas creen que hay en un registro de ingreso? ¿Quién quiere participar? Llenar un formulario con los nombres. Exacto, puede ser un llenado. ¿Cuál es tu nombre? Antes que me olvide y anoté. Rocha Antesana Darling. Rocha Darling. Exacto, puede ser, como su compañera dice, llenado de nombres, datos, llenado de datos. ¿Ya? Perdón, voy a pasar de hoja.
puede ser, perdón, no sé, se debía llegar a anotar. Entonces, mi actividad 1 era el registro de ingreso, mi tarea habíamos dicho llenado de datos. Puedo tener una tarea 2, hemos dicho llenado de datos, yo voy a decir mi tarea 2 va a ser controlar los nombres. Controlar nombres, porque obviamente se van a registrar, van a llenar, y en mi tarea 2 va a ser controlar nombres. Ahora, ¿puedo tener un orden dentro de esto? Puedo tener un orden. ¿Cuál creen que sería el orden? ¿Qué tendría que hacer para controlar los nombres? Numerar a los atletas. Puede ser enumerar, no podemos utilizar controlar, no podemos utilizar verbo, no se olviden. Control sería aquí, ¿ya? Control. Aquí sería enumeración de, ¿cuál es tu nombre? Framis Daniel Franco Delgadillo. A ver. Framis Delgadillo, ¿verdad? Franco es Framis. mi primer apellido, Inge. Ya, perdón. Delgadillo. Franco Delgadillo, Framis Daniel. Ya. Ya, perfecto. Puede ser ese orden. También puedo tener dentro un orden 2. No sé, para mí podría ser revisar datos. Tengo que revisar tus datos para realizar un control para poder hacer un control de nombres, yo tengo que revisar datos, etc. Entonces, se han dado cuenta que está mi fase 1, que era la partida. Mi etapa era, voy a pasar a Arbieto. O sea, de aquí voy a llegar a Arbieto. Y luego, creo que viene Polata. Ya no sé más cuáles vienen. Entonces, mi actividad 1 va a ser registrar mi ingreso. Cuando yo venga aquí, obviamente tengo que registrar mi ingreso. Dentro de registrar mi ingreso estaba que voy a llenar planillas, voy a registrar datos, y dentro obviamente de eso tenía tareas, que va a ser lo que hemos mencionado, controlar el registro de nombre, y dentro del registro, para que yo pueda realizar esta tarea, hay un orden. Primero voy a enumerar cuántos son los ¿qué se diría? Los pilotos. ¿Cuántos son los pilotos? Luego, voy a decir, si tengo 10 nombres, enumerar los 10 pilotos, voy a revisar sus datos. Entonces, más o menos es el ejemplo, no quiere ser de manera didáctica. O sea, para llegar de la fase 1, voy a tener a la fase 2. Entonces, obviamente, mi objetivo final va a ser llegar a Arbieto, llegar a Arani. Entonces, lo que yo me voy aquí es que es importante que ustedes programen. ¿Qué voy a hacer? Tengo mi fase, ¿qué voy a hacer en esa fase? ¿Qué etapas tengo que cumplir? ¿Qué actividades voy a hacer para cumplir mi etapa? ¿Qué tareas voy a hacer para cumplir mi actividad? Y si esa tarea requiere un orden. El orden ya es un poco más opcional. ¿Por qué? Porque la tarea y el orden, cuando nosotros hagamos el cronograma de Gantt, es decir, cuando lo llevemos al cronograma, no se van a tomar en cuenta, ¿ya? Porque obviamente el cronograma, imagínense, va a ser un cronograma, si ya es extenso realizar un cronograma de Gantt, llevar esto más va a ser mucho más extenso, ¿no? ¿Cuál es nuevamente el detalle un poco sobre este modelo? Sobre este modelo es lo que les decía, es un poco más tedioso, ¿ya? Pero es mucho más explícito, es decir, tomas en cuenta cada detalle, no te estás olvidando de lo que tienes que hacer, es decir, yo voy a seguir esto tal cual para poder alcanzar lo que me he propuesto, lo que he dicho que voy a realizar en mi proyecto. Les vuelvo a decir, para que un proyecto tenga éxito, parte de la planificación. Entonces, para que ustedes puedan, si quieren emplear este modelo, denominado modelo rígido, van a elegir sus objetivos, con un objetivo, 2 objetivos, lo van a transformar en sus fases, etcétera. Van a identificar, obviamente, sus etapas, sus actividades y sus tareas. De esta manera ustedes van a poder cumplir lo propuesto. Nuevamente les recalco que este es un planificador de razonamiento lógico y secuencial, se han dado cuenta, ¿no ve?
hago mi fase 1, todo lo que yo voy a hacer. No hay límite de cuántas etapas, ni actividades, ni tareas, ni órdenes tengas, porque esto ya es lo que ustedes van a razonar, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O puedo mostrarles ejemplos con proyectos? ¿Dudas? ¿Alguna? Inge, estas fases, etapas, actividades, etcétera, tienen que ser así de manera puntual o digamos, como que detallar un poco más. Vas a ver en los ejemplos, obviamente, por ejemplo, te puedo dar, tenía un trabajo que su primer objetivo era seleccionar la materia prima, y lo vamos a ver, ¿no? Obviamente, esa persona ha utilizado sus actividades, primero decir, seleccionar, su etapa era seleccionar los proveedores, su actividad era hacer un llamado, etcétera. No es muy recomendable que lo hagas con una explicación. Por ejemplo, si yo les he dicho, no voy a colocar, si voy a llegar de Arani a Arbieto, por ejemplo, de Clisa a Arbieto, yo no estoy poniendo, me subiré a mi auto para posterior encender el motor, no, o sea, yo sí estoy siendo un poco explícita, pero no me estoy extendiendo, porque obviamente tenemos que tratar de ser objetivos, ¿no ve? Y tratar de ser, obviamente, de utilizar el razonamiento y no hacerlo extenso. Es mi consejo. Sí van a poder, obviamente, decir, voy a hacer todo esto, voy a realizar la selección de materia prima de la tuna, por ejemplo, pero no de la tuna que proviene del árbol tantos, no traten de ser muy extensos en esa parte. ¿Alguna otra duda más? Ya, ninguna otra duda más. Les voy a mostrar ejemplos. Obviamente el PowerPoint no me deja mostrarles todo el ejemplo. Voy a mandárselos igual al WhatsApp. Por ejemplo, este era un proyecto que, justo lo que hablábamos, se han establecido diferentes objetivos, ¿no? Específicos. Ella ha dicho que iba a analizar la distribución de cultivos de tuna, que iban a recolectar la penca de la tuna, que iba a seleccionar, luego que iba a analizar la extracción, y por último iba a evaluar si realmente existía factibilidad en reemplazar la fibra orgánica en la industria de la marroquinería. Algo así era el proyecto. Ahora, para este ejemplo, yo solo he tomado el primer objetivo. Ahora les pregunto, ¿qué se volvería su primer objetivo? La fase 1. Exacto, se vuelve la fase 1 y aquí está, ¿ya? Obviamente ella no le ha puesto analizar la distribución, lo ha cambiado y lo ha puesto la recolección de datos, es decir, de todos los datos que requiere para adquirir esta materia que era la tuna. Su fase 1 era recolectar datos. Su etapa 1 era revisar, van a ver los errores ortográficos, revisar los catálogos botánicos de Cochabamba a la fecha. Su actividad 1 era verificación de datos de la distribución geográfica a la fecha de la recolección. Dentro de esa actividad ella tenía tareas que era toma de muestra de las diferentes pencas que había en la zona geográfica y obviamente dentro de su orden ella ha dicho que para cumplir su tarea va a ser la conservación adecuada de las muestras. ¿Por qué? Porque una vez que ella revise, haya acumulado, va a ir comparando. Entonces, ella ha dicho que su orden era conservar. Se ha establecido una tarea 2, ha dicho que iba a control de propiedades físico-químicas del suelo. Y esa tenía una orden, ¿no? Que era toma de temperatura del ambiente en donde crece el cultivo. Su actividad 2 dentro de la etapa 1 era análisis de las propiedades de los suelos con relación a la muestra de penca para determinar que les ha complicado, pero para determinar las propiedades que tenían. La tarea 1 era la recolección y registro de los datos obtenidos de cada muestra y su orden era determinar la variación entre cada muestra. Es decir, que ella, para hacer el análisis de la distribución de la tuna, ha dicho que todas estas son las etapas que ella tiene que cumplir.
Nuevamente ella aquí ha hecho un cambio a su objetivo, o no lo ha puesto el mismo nombre, pero yo le había observado que podía haber puesto análisis de distribución biográfica de cultivos. ¿Ya? Lo mismo ha hecho para su objetivo 2, o sea, su fase 2, su fase 3, su fase 4 y su fase 5. ¿Ya? Más o menos un poco a detalle les voy a mostrar otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, era, ay, no me acuerdo qué es este proyecto, creo que era de harina de plátano. Lo que ella ha dicho en sus objetivos era realizar un previo análisis para elegir el lugar donde se adquirirá la materia prima, teniendo en cuenta el precio y la calidad de la misma. Su segundo objetivo era acondicionar la materia prima para que posteriormente se pueda realizar el proceso de destilación y extracción con más facilidad. Ahora lo he tratado de recopiar acá. Obviamente aquí ustedes se han fijado que su objetivo era realizar el análisis de la materia prima. Entonces ella lo ha convertido, su fase ya ha dicho, es la obtención de la materia prima. ¿No ve? ¿Qué va a ser lo primero? Ella tiene que localizar el lugar más económico, porque obviamente dentro de su objetivo ella ha dicho que tenía que analizar dónde iba a adquirir la materia prima, tomando en cuenta su precio, la calidad. Entonces ella ha dicho localización del lugar más económico y de confianza para realizar la compra. Perdón, este proyecto era de extracción de aceite de cáscara de naranja. Su actividad, si se han podido fijar, se va utilizando la sangría, ¿no ve? Su actividad era la compra de naranjas. Una vez que he localizado, yo voy a comprar las naranjas. Dentro de esa, obviamente, ha tenido su tarea, ya que era empacar las naranjas. Y también tenía una tarea 2, que era transportar las naranjas a su fábrica. Su actividad 2 era, su objetivo 2 era que se acondicione esta materia prima para que posteriormente pueda facilitar el proceso de destilación y extracción. Entonces su fase se ha convertido en acondicionamiento de la materia prima. Su etapa iba a ser, obviamente, primero descargar las materias primas. Hago esto para luego hacer esto. Ha transportado para luego descargar. Luego iba a realizar la actividad de separación de las naranjas maduras. Luego iba a tener dentro de la separación, tiene el lavado y haya ha ido describiendo las partes. Entonces, lo que si ustedes piensan aplicar este método, obviamente tienen que elegir sus objetivos, elegir cada uno de sus objetivos que obviamente están relacionados para llegar a su objetivo principal y van a ir identificando todas sus etapas y actividades que necesitan para cumplir ese objetivo, es decir, para llegar a cumplir su fase. Cuando veíamos el ejemplo dinámico que hemos utilizado, decíamos, obviamente mi etapa 1 iba a ser llegar de Clisa a Arbieto, de Clisa a Tolata, ¿no? Entonces, dentro de esa etapa, obviamente, yo tenía actividades, ¿no? Que era tomar el tiempo, revisar planillas, y dentro de esas, obviamente, yo tenía que recoger las planillas que había revisado, que iba a controlar los nombres, y dentro de ese orden, obviamente, había revisar los datos, luego voy a corroborar, etcétera. No, perdón, no se utiliza el verbo. Más o menos este tipo de planificador, nuevamente les digo, es mucho más moroso, pero es mucho más explícito. Ya, perdón. Acá, este es el ejemplo que yo quiero mandárselos, no lo puedo agrandar, no sé si lo pueden ver. Este era otro ejemplo que dentro más o menos del que estábamos viendo, búsqueda de materia prima, etcétera, este tenía algo similar, ¿no? En su objetivo era buscar el mejor proveedor de materia prima. Entonces su fase 1 se ha convertido en búsqueda de materia prima. Su etapa era recepción de planillas de proveedores. Su actividad era orden de planillas por fechas de entrega. Tenía otra etapa que era revisar las planillas de proveedores. Su actividad era registro de observaciones. Su tarea era revisión de estas observaciones. Se han dado cuenta que en el primero no hay orden. O sea, no es necesario que su tarea sí o sí tenga un orden. En su otra etapa, ella sí ha dicho que iba a hacer la preselección de sus proveedores. Su actividad era visitar a los proveedores.
su tarea iba a ser que una vez visitados anuncien los que iban a ser contratados y los que iban a ser rechazados. Y su orden obviamente era registrar observaciones. Y así se puede ir formando este tipo de planificador. Nuevamente les digo, este es un modelo y una estructura que permite utilizar, perdón, es una herramienta que permite utilizar la estructura mental, ¿no? Entonces, nuevamente, no hay límite para nombrar sus actividades, sus etapas pueden tener N actividades. Eso sería en la parte del modelo rígido. Lo vamos a dejar hoy aquí, un poco la voz me está molestando bastante. No sé si quieren que se los pase estos ejemplos al WhatsApp o no lo ven necesario, si me confirman para que yo también se los pueda enviar. Ya, yo se los voy a enviar. Sé que van a ir surgiendo dudas, pero a medida que yo voy a tratar de sacárselos más ejemplos, no es difícil, sí es tedioso. Nuevamente les recomiendo, ustedes han planteado sus objetivos, ustedes ya han visto lo que van a hacer, entonces tienen idea de todo lo que tienen que hacer para poder cumplir. Se los voy a pasar, nos estaríamos viendo el día martes, para que les explique los otros dos modelos y cómo luego podemos llevar estos modelos al cronograma de Gantt, ¿sí? Yo se los voy a enviar entonces en unos minutos. Hoy no tenemos trabajo. Deseo que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho. Nos estamos viendo el día martes. Gracias. No puedo desconectar esto. Ay, no sé qué pasó. Ay, no sé qué pasó con esto. Puedo desconectar.